Bueno, pues como les mencionaba, vamos a trabajar hoy en la sesión de datos de presencia y parámetros comunes. Esto es para la configuración de las terminales. Esta es una sesión de las que hemos venido realizando constantemente sobre la capacitación pública para nuestra configuración básica de nuestro software project estándar, ¿vale? Vamos a agregar y eliminar registros, vamos a hacer la configuración de permisos en el project estándar y configurar los parámetros básicos del dispositivo. Vamos, esta parte, digamos que ya es la forma parte de la configuración ya final, donde nosotros ya tenemos a nuestros usuarios, ya creamos los turnos, ya tenemos dados de alta a nuestros usuarios, ya realizamos las asignaciones y ahora lo que vamos a revisar es el tema de los registros. ¿Sí? Para los que paso a paso se han estado conectando o quieren conocer un poquito más de nosotros, vamos a hacer rápidamente un recorrido de nosotros como marca. Ambis de un vistazo. Tenemos 3 oficinas globales, la oficina principal ubicada en China, tenemos la oficina ubicada en Norteamérica y nuestra base de fabricación. Nuestra oficina en China es donde está ubicado el centro de desarrollo y nuestro centro de operación global. Para nuestra base en Estados Unidos está el centro de ventas, operaciones y servicio al cliente exclusivo para Norteamérica. Y nuestra base de fabricación con un área de alrededor de 50,000 metros cuadrados y una capacidad de desarrollo de terminal de 2 millones de unidades anualmente. Tenemos más de 15 años de experiencia, presencia en más de 100 países y tenemos, al igual nosotros como marca, más de 200,000 proyectos alrededor del mundo. Contamos con más de 200 patentes, nuestro algoritmo principal es el BioNano, contamos también con nuestro análisis de video inteligente. A la par también tenemos nuestra plataforma cloud, para toda nuestra comunicación en el tema de control de seguridad, contamos con nuestro protocolo de seguridad. Ambis a través del tiempo. Esta es nuestra línea de tiempo que a partir del 2005 hasta la fecha hemos evolucionado como marca. En el 2005 nos establecemos ya como Ambis Global. Para 2007 lanzamos la primera generación de producto de control de acceso y control de asistencia. Para el 2011 creamos la primera versión del programa de asociación global. Para el 2013 iniciamos la producción de CCTV, de productos de Full HD. Para el 2015 se establece la unidad de negocio UTEC. Para el 2016, nuestra línea de Smart Locks aterriza en el mercado de Norteamérica. Para el 2017 ya nos posicionamos como una de las principales marcas en el comercio electrónico. Para el 2018, como les había mencionado, se apertura nuestra nueva base de fabricación. Para el 2019 se establece la unidad de negocio CQ365 y ahí es donde trabajamos directamente con nuestra solución de control de acceso, CCTV y seguridad perimetral. Y para el 2020 ya establecemos nuestro nuevo algoritmo de reconocimiento facial. Esto es evocado para inteligencia artificial. Nosotros como Ambis tenemos 3 unidades de negocio. Ambis dedicado para soluciones de seguridad para empresas, UTEC dedicada para productos de consumo y CQ365 donde tenemos nuestra plataforma de seguridad integral. Para consultar nuestras diferentes plataformas, les recomiendo visitar cada una de las páginas dedicadas a las unidades de negocio. En nuestro caso es www.ambis.com, para UTEC es www.utec.com y para CQ365 www.cq365.com. Nuestra línea de productos, como Ambis, estamos dedicados a las soluciones de control de acceso y asistencia y ya estamos por implementar nuestras soluciones de seguridad de video vigilancia inteligente, en el caso de CCTV.
Nuestra estructura de tecnología está dedicado para tener empresas inteligentes, dedicado al comercio inteligente y al hogar inteligente. Esto es en base a todos nuestros, digamos, la integración de todos nuestros productos. Podemos tener propiamente diversificado o ampliar nuestro rango de proyectos donde podemos tener presencia como marca, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, de la evolución de nuestros productos, tanto en lectores biométricos, en gestión de control de acceso, en base a nuestros controles de asistencia y próximamente a CCTV. Un rápido recorrido a través de nuestras tecnologías. Como les mencionaba, nuestro algoritmo principal es el BioNano. Está destinado para el reconocimiento de huellas dactilares, para el algoritmo facial o el reconocimiento facial y nuestro reconocimiento de iris. Esto es distribuido para nuestras principales gamas de terminales, en el caso del algoritmo de huellas dactilares, para nuestros lectores biométricos, para el reconocimiento facial para todas nuestras terminales propiamente de reconocimiento facial. Y en el caso del algoritmo de iris, va dedicado para la S2000, que es terminal de reconocimiento de iris, ¿vale? Así como el algoritmo de CCTV, que estará implementado ya en nuestra tecnología de videovigilancia. Y a la par, contamos con la seguridad y privacidad de datos para nuestras diferentes plataformas, tanto en el Crosscheck Mobile, Crosscheck estándar y Crosscheck Cloud. Un pequeño bosquejo de nuestra presencia a nivel mundial. Contamos con 4 oficinas globales, más de 300 empleados. Tenemos o contamos con alrededor de más de 100 distribuidores alrededor del mundo, así como 30 socios técnicos, más de 2,000 resellers y más de 50 integradores de sistemas. Esto es lo que a grandes rasgos es Ambis a nivel global. Nuestros casos de éxito para que puedan actualizarse un poquito más en nuestros casos de éxito. Por favor, visiten nuestro portal www.ambis.com. Ahí podrán encontrar todos nuestros casos de éxitos alrededor del mundo y podrán enfocarlos, dadas las características que si así se lo requieren sus proyectos, podrían más o menos validar nuestro actuar alrededor del mundo. Tenemos nuestros principales casos colocados en la lámina, que es el proyecto de huella digital en base a huella viva. Es un proyecto de control de acceso con más de 1,000 sitios y hasta 100,000 usuarios. Nuestro siguiente caso de éxito es un proyecto de control de asistencia basado en la nube. Cuenta con integrado por más de 20 de las mejores universidades de Norteamérica. Cuenta con una población de hasta 150,000 usuarios entre estudiantes y doctores. Y nuestra solución de seguridad total para oficinas globales son alrededor de 30 sucursales a nivel global y más de 50,000 usuarios. A la par, contamos con presencia en eventos globales. Tenemos expos o tenemos presencia en expos, demostraciones interactivas o roadshows, y también, como en este caso, la plataforma de entrenamientos públicos. Para más información, por favor, visiten nuestro portal. Ahí podrán encontrar también todas las sesiones anteriores previamente grabadas de nuestro training y para que nos pongamos a la par o en su defecto, cualquier consulta técnica, comercial o en su defecto toda aquella consulta que requieran sobre nuestro portafolio de productos, con toda confianza hagan llegar su solicitud mediante el logueo en la página o en su defecto mediante nuestro correo, ¿vale? Bueno, pues vamos a entrar de lleno a este webinar. Recuerden que si en dado caso cuentan con alguna duda, no olviden plasmarlo en el chat o en su defecto al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que vayamos pues retomando cualquier duda que se haya generado en el transcurso de la sesión, ¿vale? El contenido de este webinar, pues como les había mencionado, va a ser agregar y eliminar registros de asistencia, solicitar permiso de ausencia. Esto es en el caso de las
excepciones u en su defecto justificaciones para el usuario y que no se vea afectado su registro al momento de hacer el análisis estadístico. También establecer los parámetros del dispositivo. Vamos a empezar con el primer tema. Vamos a ejecutar el crosscheck estándar. Una vez ejecutado, nos colocamos en el parámetro del dispositivo. Vamos a descargar todos nuestros registros o en su defecto, si ya realizamos periódicamente toda la descarga de nuestros registros, nos colocamos en descargar nuevos registros, realizamos el proceso y obtendremos el resultado, como se puede ver en la pantalla, ¿sí? Podremos revisarlo por departamento, por usuario. En este caso haremos la ejemplificación de colocarnos con un usuario y revisaremos al 100% cuáles han sido los registros que pueden tener alguna variación. En este caso, como se muestra en el ejemplo, podemos ver que nuestro usuario ha tenido entrada, salida, de acuerdo a las fechas u en su defecto al tema de colocar su registro correctamente. Muchas veces tenemos en cuenta que el usuario realiza el check de registro de huella o en su defecto de cara, como se puede ver en el ejemplo, está colocando la huella, coloca la huella en la terminal, pero no mueve el estatus. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se va a ver reflejado en el tema de cómo modificar esos registros duplicados o en su defecto registros que no sean colocados correctamente para poder tener el dato certero de asistencia al momento de sacar los reportes. Una vez que sacamos los reportes, podemos ver el detallado de nuestro usuario. Previamente nosotros ya sacamos los registros nuevos o descargamos los registros de la terminal, seleccionando la terminal, seleccionando a los usuarios y descargamos todos los registros. Ya en el reporte se puede ver, por ejemplo, nuestra entrada, nuestra salida y en su defecto cualquier registro que pueda o señal de excepción que pueda presentar. Aquí Diego Castro nos plantea, podemos visualizar e imprimir los reportes de forma horizontal. Al momento de realizar la previsualización, Diego, tú le puedes asignar el formato que requieras al momento de imprimir. Esto es colocarse en vista previa, le colocas el formato imprimir y te aparecerá de acuerdo al formato, al tema de visualización que tú requieras. Ok, una vez que nosotros ya tengamos previamente visualizado todos aquellos registros o en su defecto tema de que nosotros queramos validar que el usuario no tenga algún faltante de registro, si en dado caso el Departamento de Recursos Humanos o la persona que gestiona nuestro software requiere que todos los usuarios tengan los registros, independientemente de la característica que le pueda colocar, si es falta, si es retardo, si al usuario se le faltó o se le olvidó realizar un registro, nosotros podemos propiamente colocar el registro manualmente. Nosotros entraremos a datos, propiamente le damos a agregar registro y colocaremos al usuario o el departamento. En este caso, como vemos, podemos tener al usuario, el estatus, sea entrada o sea salida, el código de tarea si está configurado y colocar la fecha y la hora correspondiente al registro que vamos a agregar. Le damos a agregar y se vería reflejado. ¿Cómo se vería reflejado? En este caso se vería reflejado de esta manera. Nosotros estamos colocando todos aquellos registros que nosotros podamos colocar. Como les podemos ver, el ejemplo dice que si normalmente te hace falta un registro y colocamos propiamente de manera manual, te aparecerá en el detalle de excepción, como se puede ver en esta columna, en el detalle de excepción,
qué tipo de registro, si colocaste registro manual, si tuviste oportunidad de complementar con un registro manual los registros del usuario, te aparecerá la excepción, ¿sí? Voy a dar una vuelta atrás para que más o menos veamos. Ok, entonces seleccionamos al departamento, colocamos al usuario, le colocamos el estatus, sea entrada o sea salida, o de acuerdo como lo tengamos configurado. El código de tarea, si está previamente configurado, colocamos la fecha y la hora, ¿sí? Le damos a agregar y se visualizará en nuestro detalle de asistencia. Perfecto, ok. Una vez que yo tenga un registro indebido o en su defecto, si yo requiero eliminar algún registro de asistencia específico, puedo yo realizarlo. ¿Cómo? Es colocándome en el registro. En este caso, por ejemplo, estamos viendo el ejemplo que dice, en lugar de que tenga el código de tarea, el usuario ya tiene entrada, salida, y tiene un registro de más, ¿sí? Aquí se puede ver. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Nosotros podemos realizar la revisión, cambiar el estatus, podemos borrar y salvar la excepción. ¿Ok? Entonces, vamos al menú de asistencia, elegimos al usuario, colocamos un periodo de tiempo y hacemos el análisis estadístico estrictamente del usuario. Hacemos clic en el registro no deseado, le colocamos eliminar y guardamos la excepción para borrarlo de la base de datos. Si en dado caso nosotros no queremos borrarlo de la base de datos, simplemente borramos y exportamos y te aparecerán estrictamente los registros que están en la pantalla. En dado caso que nosotros lo queramos eliminar de la base de datos, podemos hacerlo siempre y cuando guardando pues propiamente la excepción. Los reportes se pueden sacar de un año o más de los registros, dependiendo, Diego, si toda la información previo al origen de los tiempos, o sea, desde que instalaste, has mantenido o has realizado la descarga de tus registros, sí puedes tener ese dato. Si en dado caso no has hecho ningún cambio o en su defecto de un tiempo, vamos a hablar de enero a la fecha de hoy, no habías hecho alguna configuración para que tú puedas establecer o tener el registro ya acomodado con turnos, con asignaciones, solo te van a aparecer estrictamente los registros, pero no se hará un análisis estadístico. Si tú ya tienes toda la configuración previa de años anteriores, sin problema puedes visualizarlo. Es independientemente que la base esté en SQL o mediante Access. Recordemos que lo que hace la aplicación es extraer toda la información descargada previamente y hacer un análisis estadístico de todos los registros que tengas. Si no tiene o no hace ese detalle de análisis estadístico, es porque puede ser que no esté configurado previamente o que el usuario no tenga la información guardada o colocada previamente, o que el usuario no tenga asignación, o en su defecto que no existan los registros. O le puedes poner temporales. No se podría. En este caso, volvemos al punto. Si tú no tienes información previamente configurada, solo te va a traer plano todo lo que tú puedas tener. Si ya tienes asignaciones previas, tiene que concordar con los registros para que tú puedas tener la información. Si no tienes esa configuración previa, tendrías que revisar si efectivamente se aplican los datos hacia el análisis estadístico, pero si no concuerda esa configuración previa, nada más tendría los registros planos. ¿Dónde lo puedes revisar? Puedes hacer en el tema de si tienes los datos, puedes revisar, hacer la descarga, o en su defecto no. Puedes hacer el análisis estadístico de acuerdo a las fechas, el rango de fechas. Necesitas una fecha inicial, fecha de término,
Si ya tenías previamente asignado todos los, o realizada la configuración de departamentos o de usuario, un usuario en específico, puedes tú sacar la exportación. Ok, continuamos. Entonces, si nosotros queremos borrar de manera definitiva, le damos salvar la sección y se eliminará el registro de nuestra base de datos. En caso que nosotros queramos tener, perdón, todos aquellos datos guardados en nuestra base de datos, podemos nada más hacer la modificación y desaparecerá de nuestra pantalla al momento de realizar la exportación de datos. Esto es en los reportes. Si nosotros queremos borrarlos de manera definitiva de nuestra base de datos, le damos salvar excepción y el registro desaparecerá de nuestra base de datos. Diego, de acuerdo a la consulta que me estás haciendo de manera puntual, en nuestro correo, envíanos un correo con tus dudas, haznos captura de pantalla y ya te estaremos acotando de manera puntual, ¿vale? Se pueden ver gracias por tu consulta, Guillermo, se pueden ver los fichajes borrados. En este caso, entraríamos al log y ahí podríamos ver cualquier modificación que haya hecho el administrador en dado caso con los registros. O sea, en la auditoría sí podríamos revisarlo, Guillermo. Exacto. Ok, pasamos al siguiente módulo que es eliminar todos los datos obsoletos. Vayamos al menú de datos, le vamos a dar borrar datos obsoletos, seleccionamos la fecha y hacemos clic en borrar. Recordemos, y aquí hay un dato muy importante, no, con el hecho de colocar la fecha para que nosotros hagamos el borrado o la eliminación de datos, no quiere decir que va a ser de la fecha que colocamos, como por ejemplo el 31 de diciembre hacia la fecha de hoy. Esto es, colocamos la fecha de diciembre del año 2020 y se borrará todo lo que a partir de esa fecha o con anterioridad está marcado. Esto es, se va a borrar noviembre, se va a borrar diciembre, noviembre, octubre, septiembre y antes de esa fecha. O sea, todo antes de esa fecha, no después de la fecha. ¿Ok? Esto es, si nosotros queremos guardar toda la información, lo ideal es hacer primero un backup. Guardamos ese backup de manera externa y realizamos el proceso de borrar todos los datos obsoletos. Con esto, nosotros podríamos, en dado caso que nosotros requiramos por temas de auditoría interna o X o Y o consultar algún dato, podemos instalar una instancia y hacer la recuperación de base de datos y podemos consultar sin problema alguno. Pero para no estar cargando datos obsoletos en nuestro software, podemos nosotros hacer ese borrado previo backup y borrar todos los datos obsoletos. No sé si hasta aquí alguna duda con estos módulos que hemos tocado. Recordemos que siempre es recomendable tener un backup de manera paulatinamente realizarlo para que podamos nosotros mantener todos aquellos registros que por temas, como les mencionaba, en el caso de auditorías internas o en su defecto cualquier consulta que de nuestros usuarios que requiramos consultar, pues lo podemos hacer mediante nuestro backup. En dado caso que nuestro recurso o nuestro método de almacenar nuestra base de datos, ya sea por Access o en su defecto por SQL, así lo demanden, borrar datos para no sobrecargar nuestro recurso, ¿vale? Si el reloj se retrasa, los registros son de acorde al equipo o al software. Recordemos que si por algún tema de que
se modifique la hora en nuestro reloj, podemos sincronizarlo desde el software y podría ser sin problema alguno actualizarse de acuerdo al tema de registro. Esto es, si nuestro reloj por algún método se desincronizó, podemos volver a sincronizarlo y tener los datos de manera correcta. Juan Carlos, eso depende del módulo que capta la huella. Podría ser un poquito más específico al replantear tu pregunta, por favor. ¿En qué modelo? Tendrías que validar que tu host, o en su defecto tu servidor, o en su defecto todo lo que es el tema de la terminal esté sincronizado con tu software. Si no está sincronizado, te recomiendo que realices una sincronización de fecha y hora para que tanto el software como tu PC como la terminal se encuentren sincronizados, ¿vale? Ok, Diego, generalmente se hacen las descargas en USB y la matriz, la matriz de la hora es del equipo. Ok, puedes configurar la hora para evitar, si tu terminal se pierde sincronización con la hora en tiempo real, puede ser por cambios de hora o en su defecto, si no tienes la terminal en red, te recomiendo que manualmente hagas la configuración de hora, ¿sí? Miguel, saludos, Miguel. Sí, el software está en español, lo puedes encontrar en diferentes idiomas. Vas a Help o en su defecto la pestaña superior. Aquí, si se alcanza a ver esta pestaña de configuración, esta es para configurar el entorno de tu CrossCheck. Esto es, puedes entrar directamente al dash de navegación, puedes configurar el color de tu panel y también puedes configurar el idioma. Si está en el web server, la base es igual. No. Recordemos que la base de datos de tu web server o en su defecto de todos los registros que almacena tu terminal pueden ser con la función in-out, pero no tendrá mayor configuración que tu CrossCheck. O sea, si nosotros queremos tener una configuración robusta, te recomiendo que hagas la implementación del CrossCheck estándar y puedas trabajar con la configuración, Diego. Si quieres algo muy sencillo, puedes trabajar con el web server, obteniendo el registro, puedes exportarlo en un archivo Excel. Ya más adelante estaremos trabajando en una capacitación de manera de cómo podemos o qué terminales o qué gama pueden ser mediante web server, pero si tienes esa opción de la gama de terminal que tienes web server, puedes sacar también esa exportación mediante web server de tus registros. Pero te comento, no esperes algo tan configurable como trabajar desde el software. ¿Ok? Sí, más o menos de cualquier manera, te recomiendo que nos hagas llegar todas tus dudas para que tengas un poco más certero el detalle de cómo puedes trabajar, con qué terminal, con qué gama, o en su defecto, con la gama que ya tienes implementada, de qué manera puedes trabajar. Si vas a realizar una configuración o quieres mejorar, digamos que la gestión, puedes tú realizar todo ese tema de configuración mediante el software o en su defecto, de acuerdo a todas las características que en tu entorno laboral requieras, ¿vale? Sí, un momentito, ahorita en un momento más les comparto los correos, tanto de soporte como el propio, para que puedan hacer cualquier consulta, ¿vale? Bueno, vamos ahora, nos hizo falta un detalle, ¿no? Que es el agregar la justificación de la base de datos.
es cuando el empleado solicita una licencia que no estará presente. El administrador puede hacer, puede agregar de manera manual el registro. ¿Sí? ¿Cómo se podría ver? Digamos que vamos a adelantarnos un poquito. ¿Sí? Nosotros vamos a ir a justificación o en su defecto colocamos el tipo de, creamos el tipo de justificación que nosotros vamos a utilizar en nuestro entorno. Recordemos que diferente escenario nos podemos tener o podemos tener en lo que es el ambiente de nuestros usuarios finales. Nosotros podemos tener diferentes o podemos crear diferentes excepciones o justificaciones, como está en el caso. En el ejemplo, estamos colocando o estamos creando una excepción que es tipo de permiso. ¿Cómo lo vamos a identificar? ¿Con qué colores? ¿Cuál es el mínimo o en su defecto el parámetro que va a ser contabilizado? Si lo vamos a agregar al total de nuestro conteo total de incidencias o en su defecto de nuestra hora laboral, para que al momento de hacer el análisis estadístico no se vea afectado el usuario. Perdón. Les mencionaba, si nosotros, por ejemplo, vamos a crear un reporte médico o que el usuario entró a laborar y a mitad de jornada requiere salir por un tema médico, por una salida extraordinaria de nuestra jornada laboral, nosotros podemos hacer la configuración de esos permisos, colocarles el mínimo, sobre qué unidad métrica va a estar, si esto es por día, por hora o por minuto, como es en el caso, si va a afectar a nuestro conteo total para que al momento de hacer el análisis estadístico y tengamos los reportes de asistencia, no se vea afectado, pero sí aparezca el tema de la excepción, en dado caso de que haga falta una checada. Y para el usuario final, en este caso el administrador del sistema, sea más fácil de identificar qué ocurrió, por qué no checó la salida, pero a qué hace relación la excepción que colocó. Entonces, nosotros podemos colocarla una vez creada, podemos seleccionar el departamento al que pertenece el usuario, podemos colocar el tipo de justificación, de qué fecha a qué fecha, o esto es una fecha de inicio, fecha de término, vemos que es el mismo día, que abarca nuestra hora de trabajo y se verá colocado tal cual. ¿A qué vamos a hacer relación con esto? Que va a ser colocado en el departamento, el ID del usuario, el nombre, el tiempo de inicio, la fecha final y el tipo de permiso. Y podemos colocar las observaciones, ¿va? Y eso va a ser colocado en el reporte de incidencias. En dado caso de que el usuario final o el administrador del sistema lleve esa contabilización de excepciones, también lo podría revisar mediante un reporte. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Entonces, recapitulando brevemente, podemos ver nosotros que podemos eliminar datos que ya no nos estén funcionando, que ya nos estén sirviendo de tiempo atrás, para no sobrecargar nuestra cantidad de datos y podamos trabajar de manera simplificada en nuestro día a día. Y podemos también nosotros agregar de manera manual o en su defecto podemos borrar cualquier registro que sea un duplicado, una excepción o en su defecto un poquito más. Ok, de acuerdo a lo que nosotros requeramos. También podemos colocar justificaciones en dado caso de que así se haga, lo requiere el usuario y también el administrador. Todo va de acuerdo a la configuración que se requiera. Recordemos que por default podemos tener la configuración de permisos, pero si en el centro de trabajo no se permite, podemos dejarlo así. Podemos tener vacaciones programadas, podemos colocar la incidencia en dado caso de que el usuario pidió un día anterior, por ejemplo, un día de vacación, nosotros podemos colocarlo para o crear la justificación y evitar ese problema de que no tenga registros.
y que no se vea afectado. Podemos colocarlo de manera global o en su defecto que se vea reflejado en el total de las horas de acuerdo a la configuración. O sea, con esto que vamos, que el cross-check estándar es configurable de acuerdo a las necesidades del usuario final, ¿sí? Independientemente de las regiones donde estemos, ¿ok? ¿Se pueden colocar por departamento? Sí, se pueden colocar por departamento de manera global todas las incidencias. Diego, el SDK es para propiamente realizar una vinculación en dado caso de que tú tengas un software escalable que quieras utilizar propiamente terminales de nuestra marca hacia tu solución previamente instalado y que sea escalable. Si no es escalable o que sea multimarca, en este caso es muy complicado que tenga esa parte de SDK. Tendríamos que propiamente contar, tienes que validar con tu proveedor de nómina si es escalable el software para tener esa vinculación hacia las terminales. ¿Va? Entonces, todo aquello que tú quieras escalar es recomendable. Si ya tienes un sistema de nómina existente, toca base con tu proveedor y especifícale tus dudas en el caso de que si tú quieres implementar que tus terminales tengan el importador, digamos, qué requisitos propiamente necesitas para que tú puedas realizar ese proceso. Si en dado caso ellos pueden ejecutarte un upgrade para que tú puedas ser compatible con diferentes terminales, pues ellos te lo van a hacer saber en ese momento, ¿vale? Ok, pasamos al siguiente módulo. No sé si alguien más tiene alguna duda hasta aquí. Para pasar a la siguiente configuración de los dispositivos. Vamos, esto es una configuración básica de lo que podemos nosotros modificar en los parámetros de usuarios. Continuamos pues. Ahora, nosotros ya tenemos propiamente vinculada la terminal. Nosotros ya tenemos vinculada la terminal, la seleccionamos y entramos a dispositivo, parámetros de dispositivo, y nos van a aparecer unos, digamos que, configuraciones de la terminal. Ojo, es muy importante también ya identificar previamente qué gama estamos utilizando, qué gama tenemos gestionando mediante el cross-check nuestra terminal. Puede ser control de acceso, control de asistencia. No todos los parámetros hacen referencia a control de acceso. ¿Ok? Pero yo puedo tener esa configuración en los dispositivos. O sea, no depende de una gama en particular para que tú puedas gestionar. Puedes tener las diferentes gamas de terminales, puedes también tener el tipo de dispositivo, ya sea para control de acceso, control de asistencia, y se aplicarán los cambios de acuerdo a lo que tú requieras. ¿Sí? En este caso, nos aparece la precisión de lectura. Lo recomendable es dejarlo en buena. El tiempo de configuración, en el caso de los tiempos de la alarma. Esta terminal hace referencia a control de acceso. Nosotros podemos colocarle el relay como control de acceso. El código de trabajo está deshabilitado. O sea, todas aquellas funciones que nosotros podemos configurar. ¿Va? Un punto muy importante es, por ejemplo, que si nosotros queremos realizar la configuración del tiempo de repetitivo, o quiero hacer un poco de referencia, que si venga un usuario y hace la configuración o hacen el doble registro por un accidente, o sea, normalmente sucede con terminales de reconocimiento facial, que pasan de manera accidental
2 veces sobre la terminal y se genera un check o un registro indebido. Entonces, nosotros podemos colocar ese tipo de registro que no te lo detecte por minutos, ¿sí? Por default viene en 0. Nosotros podemos darle una diferencia de 1 minuto, 2 minutos, para que al momento de que si el mismo usuario hace un registro en un corto tiempo, no se vea reflejado solo el primero, el segundo no. Entonces, nosotros podemos hacer que ese periodo de tiempo, una escala, un ejemplo de 1 minuto para un usuario, o sea, en ese mismo minuto no puede tener más de un registro. Los otros los va a desechar. O en su defecto, que ese usuario no se pueda loguear en un lapso de 1 minuto. ¿Sí? Eso evitaría los registros inválidos. De acuerdo a lo que es, o a los procesos, digamos, que se presentan, o los errores que son muy comunes, esto sucede en terminales faciales, donde el usuario se queda esperando que haga el registro y, dada la rapidez de la terminal, pues hace dos registros de manera accidental. Entonces, esto se puede evitar colocándole un retraso para que no se pueda tener, digamos que registros repetidos de un mismo usuario, ¿vale? El modo de Wigan, nosotros podemos hacer la configuración. Recordemos que si nosotros tenemos el formato de salida Wigan, esto es, si el dispositivo está conectado con otro controlador de acceso mediante comunicación Wigan, pues se puede configurar el modo Wigan de acuerdo al controlador de acceso. Esto es, ¿a qué hace referencia? Que nosotros podemos tener una solución integrada de diferente marca. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un controlador con el que nosotros tenemos digamos que un torniquete de cuerpo completo o medio cuerpo, según sea el caso, y estamos mediante un controlador Wigan, nosotros podemos tener como marca el dispositivo, podemos compaginarnos con un dispositivo externo o hacer una integración de solución. Sí podemos, y nosotros podríamos tener diferentes tipos de configuración Wigan. Por ejemplo, podemos colocarle Wigan a 26 bits, el Ambis Wigan, que este es marca para nuestro controlador de acceso, el SC011, podemos colocar el Ambis Wigan y tendría comunicación sin problema alguno, y podríamos tener diferentes métodos o configuraciones de tipo Wigan para hacer esa integración. Entonces, previamente que hagan la configuración, les recomiendo que consulten qué tipo de Wigan es con la que trabaja el controlador y podemos hacer la configuración para el control de acceso, ¿vale? El tiempo de salida del relay para los dispositivos de control de acceso Ambis, la opción del relay por default viene en 5 segundos por defecto. Se puede aumentar hasta 15 segundos si se cierra la puerta rápidamente. ¿A qué hace referencia esto? Que nosotros podemos colocar de 0 a 15 segundos el tiempo de apertura del relay. Al momento de hacer el chequeo, de repente, si se abre o se cierra muy rápido la puerta, podemos nosotros tener ese pulso en demora para que se pueda abrir o cerrar de acuerdo a la necesidad del usuario. Recalco, esta configuración solo es estrictamente para las terminales de control de acceso, ¿sí? Y por último, la configuración del anti-passback. Solo en algunos en algunos modelos está disponible para control de acceso la función de anti-passback. Les recomiendo revisen la guía de configuración de la terminal para antes de la compra, o en su defecto que nos consulten qué tipo de modelos son los que cuentan con esta función. En el caso de la configuración del anti-passback, se puede configurar el dispositivo en el método tradicional, que es maestro-esclavo, mediante 485, y uno como entrada y el otro como salida, para que se pueda respetar el tema de la función anti-passback.
les recomiendo consultar previamente, antes de realizar la configuración del proyecto, que nos consulten cuáles son los modelos vigentes con esta opción de configuración, ¿vale? Y con esto estamos dando ya por terminada la sesión. No sé si tienen alguna pregunta y respuesta sobre lo que ya realizamos o la visualización de los temas. Por favor, háganmelo saber en el apartado de chat o en su defecto mediante preguntas y respuestas. Ok, Diego, perdón, me mencionas que en Crochet ya no necesitas un script de base de datos dependiendo de cómo lo tienes configurado. En este caso, el método tradicional es mediante Access, se requiere una configuración previa. En dado caso de que tú quieras tener otra configuración, me ha pasado que con el EP300 desde hace 6 años no se puede monitorear con C2 Pro o el punch del otro lado de la puerta. El EP300 es terminal de asistencia. El C2 Pro puede ser control de acceso, control de asistencia. Entonces ahí tendríamos que ver tu configuración. No seas malo, hazme llegar un correo, te voy a colocar propiamente, aquí está support@ambis.com. Haznos llegar por favor un correo con todas las dudas que tengas y cuál es el panorama o en su defecto a dónde quiere llegar con tu proyecto en base a lo que tienes o en su defecto si vas a configurar algo más. ¿Vale? Sergio Carvajal, Caravalli, perdón. Sergio, gracias por tu pregunta. Algo rápido. No sé, que no se comentó. ¿Cómo configuró a los usuarios para acceder al Crochet estándar por contraseña? Ok, eso lo habíamos visto anteriormente en los cursos, pero tú le puedes colocar, por ejemplo, al usuario el método de autentificación. Esto es, al momento de dar de alta al usuario, puedes colocar por tarjeta, por PIN, más que contraseña, es un PIN para que lo des de alta y envías los templates o la información del usuario a la terminal. No sé si con eso te quedó un poquito claro el tema. Esto es, yo tengo el usuario. Perdón, no fue claro. Buen día, Juan Carlos. Sí, tenemos los videos previos realizados. Puedes entrar a www.ambis.com. Vas al apartado de soporte y ahí están training. Ahí se ven todos los videos, tanto en español como en inglés. Estás compitiendo en Ecuador con equipos de rostro, huella, tarjeta, código, número. Han de realizar estos equipos con estos tipos. Diego, te recomiendo que valides. Sí tenemos en nuestra gama huella, tarjeta, PIN, reconocimiento, PIN y lector de tarjeta en nuestra gama de productos. Te recomiendo que entres a nuestra página para que veas ahí nuestro portafolio, ¿vale? O en su defecto envíanos un correo a support@ambis.com con todo lo que requieres y ahí vemos resolver tus dudas de manera clara y concisa, ¿vale? Sergio, quiero pensar si es al momento del uso del software, puedes tú crear diferentes usuarios y con qué privilegios. Sí puedes realizar esa parte de configuración. En dado caso de que requieras un poquito más de ayuda para hacer esa configuración, escríbenos a support@ambis.com y ahí te vamos a hacer aclarar las dudas que tengas en cuanto al uso del software, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Gracias a ustedes. Pues muchas gracias a ustedes. Agradezco su tiempo. Les reitero, mi nombre es Henry Santana. Quedo a sus órdenes. Estoy encargado del área técnico a nivel Latinoamérica.
Gracias por su presencia, gracias por su tiempo. Seguimos en contacto.